el sol según unos o estando aún oscuros según otros relatos. No hay acuerdo en el número de mujeres que fueron a visitar el sepulcro en este primer día de la semana. Para San Lucas eran María Magdalena, Salomé, Juana y otras, en número indeterminado. Para San Marcos solamente las dos primeras y la otra María, es decir, María la madre de José y de Santiago. Para San Mateo, sin embargo, María Magdalena y María de Santiago, llamada María Cleofás. Y finalmente para San Juan solo iba María Magdalena. Lo cierto y verdad es que para San Mateo y San Marcos solo aparece un ángel, mientras San Lucas y San Juan dicen que eran dos los seres celestiales. En definitiva, San Mateo es el único que afirma que fue el ángel quien removió la roca que cerraba el sepulcro, mientras los demás evangelistas se limitan a indicar que no estaba en su sitio. El ángel o los ángeles aparecen dentro del sepulcro en esos otros relatos. Solo San Mateo dice que hubo un temblor de tierra que acompañó a ese momento y que los guardias, aterrados, estaban como muertos. Y solo San Juan da testimonio en su Evangelio de que María Magdalena no entró en el sepulcro y se fue en busca de San Pedro y del mismo San Juan. San Lucas también habla de una comprobación de que el cadáver de Cristo había desaparecido, pero la realiza solamente San Pedro una vez que nadie dio crédito al relato de las santas mujeres. Como podemos ver, todos los evangelios no hacen una narración de la resurrección de Cristo, y es evidente que no podía hacerse. Y claro, y hay también una gran confusión, parece, en cuanto al número de ángeles, porque claro, estamos hablando de seres celestiales, es un momento, claro, es el momento más impresionante de la historia. Y a partir de ese momento nace toda una religión, que es la religión católica, y nace toda una civilización, que es la civilización que vivimos hoy y la cultura en la que se ha desarrollado a lo largo de todos estos siglos. No estamos hablando de un momento cualquiera, por consiguiente. Acabamos también de ver una imagen de la parte final de la hermandad y citar de esta hermandad de nuestro Señor Jesucristo resucitado, que va acompañada de 52 penitentes, 13 mayordomos, y que el jefe de hermandad es don Francisco José Costa López. El paso le acompaña también 14 estantes infantiles. Sobre todo pensando en las personas que nos oyen y que no ven estas imágenes que se están ofreciendo, preciosas por cierto en este momento, con el paso en primer plano y el imafronte catedralicio y la torre de la catedral al fondo, describiré la escena de la siguiente forma. Son, como hemos dicho, 3 imágenes: Jesús, un ángel y un soldado pretendidamente romano. El paso titular de la archicofradía sigue en esto el relato evangélico de San Mateo, a juzgar por la presencia del soldado romano y de un ángel, pero durante años, como hemos dicho, salió con 2 ángeles. Jesús emerge victorioso del sepulcro, alza la mano derecha y con la izquierda sujeta un banderín. A su izquierda, en primer plano, hay un ángel que señala a Cristo con la mano derecha, como mostrándolo a un soldado que, rodilla en tierra, trata de cubrirse con el escudo. Recientemente el escudo ha dejado su lugar a una lanza. En la disposición original, el soldado con la mano que levanta se cubría con el escudo, mientras que con la otra mano sujetaba la lanza en el suelo. Pero le cambiaron la disposición y la lanza pasó a ocupar el lugar del escudo y viceversa, por una razón: porque con el escudo tapaba visión al Cristo resucitado, que es la figura principal del grupo. Por ser esta imagen titular de la archicofradía, durante el desfile es escoltado por la policía local con traje de gala, como acabamos de ver en unas imágenes que nos ha mostrado nuestro realizador. En el año 1982, sábado santo, día previo a la celebración de esta procesión, realizando las tareas de montaje, al colocar las imágenes sobre el trono, este volcó por completo, estando a punto de provocar una tragedia. Gracias a Dios no pasó nada y nuestro Señor Jesucristo resucitado no tuvo ningún desperfecto ni causó ningún tipo de tragedia, pero sí que el susto se lo llevaron los cofrades y los estantes que estaban allí. Le fue realizada una restauración en 1997 por don Antonio Labaña. Hay una curiosidad que seguramente muchas personas desconocen, y es que, como hemos dicho, la imagen de Cristo resucitado y del ángel son imágenes de Planes del año 1949. La primera procesión salió en el año 1948 y lo hizo, por lo tanto, con otra imagen de Cristo. Esa imagen de Cristo, una vez que dejó de utilizarse, es decir, el segundo año, pasó a la cofradía del resucitado de La Ñora, y ha estado saliendo en La Ñora hasta hace 4 o 5 años
en que la Cofradía de la Ñora hizo una imagen nueva de Jesús resucitado, de Francisco Liza Alarcón, si no recuerdo mal, y aquella imagen fundacional del resucitado de Murcia que pasó por la Ñora, en la actualidad está en la Semana Santa de Portmán. Un Cristo resucitado viajero. Efectivamente. Magnífica la escultura de Planes. Planes era un grandísimo escultor, lo que pasa es que, curiosamente, en la Semana Santa de Murcia apenas tiene imágenes. De hecho, solo tiene 2 imágenes, Cristo y el ángel que estamos viendo. No tiene más imágenes, mientras que, por ejemplo, se prodiga su obra en otra Semana Santa como la de Jumilla, sin ir más lejos. Y tiene obras en otras localidades españolas. Son famosos sus Cristos yacentes de Lorca, de Alcantarilla, de la propia Jumilla, de Cieza. Es un escultor de una gran categoría que recibió muchos premios nacionales, que tiene fama nacional y que, como digo, sin embargo, no sé por qué razones, no tiene mucha obra en la Semana Santa de Murcia. No me extrañaría que algo tuviera que ver, después del relato que hicimos de la procesión de la noche del Viernes Santo, el que aquel concurso al que presentó Boceto junto con González Moreno del Santo Entierro, el que ese concurso no saliera adelante, quizás tuviera algo que ver en el hecho de que no se prodigara en la Semana Santa de Murcia. Pero esto es aventurar algo por sacando deducciones, ¿verdad? Yo sí aconsejaría a quienes visiten la provincia de Huelva en alguna ocasión, que en Huelva, en la localidad onubense de Ayamonte, tiene un magnífico santo sepulcro allí, precioso, que bien pudiera ser, como apuesta José Emilio, o alguno de aquellos bocetos que se presentaron en aquel momento. Tiene un descendimiento en Ayamonte también. De un santo sepulcro, exactamente. Y que es muy parecido al de Jumilla, al descendimiento de Jumilla. Es un Cristo, este Cristo resucitado es un Cristo tallado en madera, en actitud de estar saliendo del sepulcro y que porta en su mano izquierda la bandera de la resurrección. La imagen de Cristo se encuentra amparada por una sábana que, partiendo de la fosa sepulcral, se eleva hasta la altura de la espalda. Pues vemos que el acompañamiento que lleva este paso es el de la Policía Local de Murcia, que de esta forma cierra su amplia participación en los desfiles procesionales de la ciudad. Exactamente, la banda de cornetas y tambores del cuerpo de la Policía Local del excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. Esos cetros que portan los nazarenos del resucitado, antes eran una especie de floreros, como los ciriales que hemos visto en algunas procesiones, como la de la Caridad, como la del Cristo de la Sangre, esos ciriales, pero en el lugar de la vela iban unas flores, y eso es lo que portaban todos los participantes de la procesión, excepto lógicamente los mayordomos que iban rigiendo, que sí eran los que llevaban el cetro. Y luego es muy peculiar el tocado de estos nazarenos. Claro, hay localidades en las que todavía hoy los nazarenos participan cubiertos con el capuz, pero la Cofradía del Resucitado estimó, y yo creo que con buen criterio, que hoy no era día ya para caras tapadas, para capuces penitenciales, sino que había que buscar otro tipo de tocado. Esto ya vino así desde la época de la Merced. Entonces el tocado con que se cubría en la cabeza pues tenía algo de birrete, era una especie de birrete, y en la actualidad es una especie de turbante. Entonces a estos nazarenos no sería correcto llamarles penitentes, ¿no? Porque No, esta ya no es en rigor no son penitentes, desde luego. Sí se les puede llamar nazarenos, porque en rigor hablar de nazarenos es hablar de seguidores de Jesús de Nazaret, pero no penitentes, porque no van haciendo penitencia. En Cartagena, esta misma mañana, estará recorriendo las calles otra gran procesión del resucitado.
La región de Murcia es la región de las grandes procesiones del resucitado. Esto que aquí vemos de una procesión de la resurrección de 11 pasos o de otros tantos que salen en Cartagena o en Jumilla o en Yecla o en tantos pueblos de la región de Murcia, eso es inusual en cualquier otro lugar de España. Lo habitual es encontrar una imagen de Cristo y una imagen de la Virgen que en un punto determinado del recorrido se encuentran, que a la Virgen se le cae entonces el manto negro y deja ver las ropas blancas o azules, las ropas de gloria en definitiva, y ya las dos imágenes juntas, o se hace una suelta de palomas, etcétera, etcétera, se disparan fuegos artificiales, se celebra una gran fiesta en torno a ese encuentro entre Cristo resucitado y su madre, y continúa la procesión de recogida con las dos imágenes juntas. Eso es lo habitual en cualquier otro lugar. Aquí en Murcia no, aquí hacemos un gran despliegue de pasos al que concurren numerosas escenas propias de los días que siguieron a la resurrección del Señor. Tenemos las procesiones de la resurrección más grandes y más importantes de toda España, sin duda. Sin duda son muchas las imágenes que esta mañana, del Domingo de Resurrección, en la región de Murcia están participando en los diferentes desfiles. Recordar esa cortesía que se hace en Cieza, cuando se juntan toda la imaginería que desfila esta mañana. Recordar esa Virgen del Amor Hermoso que en Cartagena estará desfilando. Que despierta pasiones en Cartagena. Totalmente. Obra de don Juan González Moreno, es una de sus grandes obras. Una magnífica obra. Y por supuesto pues esta procesión del Resucitado de Murcia, que la televisión murciana nos está ofreciendo este año. Por primera vez que yo sepa se ofrece esta procesión. Efectivamente. Tan popular y tan concurrida. Este año Televisión Murciana por primera vez las ha realizado todas. Efectivamente, yo creo que es un hito histórico para la Semana Santa de Murcia y desde luego para la televisión murciana, y una magnífica forma de conmemorar ese aniversario de la televisión. 10 ¿verdad? añitos que cumplimos ya. Pues en 10 años es mucho lo que se ha avanzado, y desde luego las muestras de gratitud y de reconocimiento que estamos recibiendo todos los que estamos participando de estas retransmisiones son numerosísimas, porque yo creo que es que además se ha venido ofreciendo a lo largo de estos días un gran servicio a muchas personas que por encontrarse enfermas, que por no poder salir de su domicilio por su avanzada edad, que por tener que cuidar de otras personas o de niños pequeños, no han podido asistir a las procesiones y que han asistido al final a ellas gracias a Televisión Murciana. Efectivamente, y así nos lo han hecho constar cuando nos veían por la calle o a través de llamadas telefónicas. Son las 12:15 y ya tenemos una nueva imagen, una nueva escultura. Sí, este es el cuarto paso de la procesión y es el paso de las Tres Marías, que representa el momento en que un ángel del Señor comunica junto al sepulcro a esas santas mujeres que iban a terminar de ungir el cuerpo de Jesús, que Jesús no está, que ha resucitado. No busquéis entre los muertos al que vive. El color distintivo de esta hermandad ese junto con el blanco es el color morado. El estandarte que hace breves segundos hemos podido ver está realizado en los talleres de doña Ana Reinaldos en la ciudad de Lorca en el año 1993. El jefe de hermandad de la Hermandad de las Tres Marías es don Juan José Nicolás y va acompañada de 58 nazarenos, 19 mayordomos y el paso lleva 36 estantes infantiles. El paso, su cabo de andas, es don Mariano Salvador Hidalgo Cano, nazareno del año 2005, aunque creo, si no he sido mal informado, que este año iría en la presidencia de la cofradía, dado el título que ostentaba, y este paso fue realizado por el escultor don Antonio Labaña Serrano en el año 1993. Los camareros del paso son los propios estantes. Los ayudantes de cabos de andas es don Faustino Carmona Avellán, don Joaquín Carmona Hidalgo y Javier Verdú Pérez, por vez primera este año. El arreglo floral lo realizaría la floristería Borja, que coincide que son tíos de la nazarena de honor de la cofradía, Encarnita, y esposa del cabo de andas. El tronista es don Juan Cascales Martínez, que lo realizaría en el año 1993, lo portan 38 estantes, tiene un peso aproximado de 1.542 kilos y sus medidas son 4 metros de largo sin varas por 2,42 centímetros de ancho y fue realizado en madera de pino rojo de Soria
plata corlada y las varas son de pino de Oregón. Vamos a ver a lo largo de esta retransmisión bastantes pasos de los que es autor Antonio Labaña Serrano, que ha sido comentarista en estos micrófonos durante un par de procesiones, la del Domingo de Ramos y también las del Martes Santo. Son imágenes de vestir, talladas en madera de abedul con devanadera, que parten de la parte alta de la rodilla, excepto la figura del ángel, que está enlienzada y policromada en su totalidad con estofa. Cada una de las Marías refleja en su rostro sentimientos diferentes. Juana María, la de Santiago, arrodillada, refleja en su semblante el susto y el pasmo ante la aparición del ángel. María, la de Cleofás, en cambio dirige su mirada hacia el sepulcro y se aflige y llora por no ver dentro del mismo la figura del Maestro. María de Magdala, María Magdalena, muestra en su rostro el conformismo y casi la intuición de la resurrección de su Señor. Todas las figuras son neobarrocas, inspiradas en la escuela saltillesca, y las túnicas con que van vestidas también son modelos del siglo XVIII. La imagen de María Magdalena, que es la que queda a la derecha de nuestras imágenes y que porta en la mano izquierda un pomo, está directamente inspirada en otra del mismo autor que veremos a continuación, que en el paso de la aparición del Señor a María Magdalena. ¿Estos dátiles tienen alguna leyenda, alguna propiedad, como los que veíamos en la procesión del viernes por la mañana, de fertilidad y tal? No, yo creo que la exclusiva de la fertilidad la tienen los de la oración en el huerto de la procesión de Jesús. Pero lo que sí es cierto es que todos estos adornos vegetales a los que aludía Antonio Labaña, por cierto, en una de las retransmisiones, pues tienen una gran importancia, no solo en situar una escena, sino también para la historia íntima del paso, porque normalmente se repiten una serie de ritos en la preparación de estas palmeras, de estas oliveras. Hay una persona o unas personas determinadas encargadas de ir a buscarlas a un determinado sitio. En fin, todo eso tiene su rito, ¿no? Y esos ritos son importantes, quizás no trascienden, pero son importantes dentro del propio paso. Sí que es curioso indicar que entre 1990, que se aprueba por parte de la Junta de Gobierno de la Cofradía del Resucitado, el que se incorporen las Tres Marías a la Cofradía del Resucitado hasta el año 1993, que fue una realidad cofrade, en esos 3 años, pues para recaudar fondos y costear todos los enseres y todo el paso, trono y todo, se juntaban los estantes y hacían pues sus convivencias y bueno, pues se juntaban ellos. Y lo curioso es que siempre que se juntaban llovía. En Murcia llueve poco, pero siempre que se juntaban los estantes de las Tres Marías para realizar cualquier cuestión de este tipo y recaudar fondos, llovía, siempre llovía. Vamos a pedir que se junten más para el próximo invierno. Exacto, pero no en Semana Santa. No, antes. Semana Santa, que se junten invierno. Para lo que se tienen que juntar, que es para sacar el paso a la calle. Y para mayor gloria y esplendor de nuestras cofradías, siempre de nuestros titulares. Delante del toro van 3 niñas vestidas a semejanza de las Tres Marías y un niño vestido de ángel, que suelen ser hijos de los estantes del paso. Sí, al hilo de este comentario, hemos visto hace unos días delante del ángel servita a esos 3 angelitos vestidos de ángeles servitas. Hoy vemos a estas niñas vestidas de las Tres Marías y el niño vestido del ángel, y ha sido siempre habitual también delante del paso de la samaritana ver siempre a sus samaritanas o sus samaritanitas vestidas así, cuando antes era muy corriente en los desfiles procesionales ver niños vestidas de samaritana, ver niños vestidos de Jesús Nazareno con su crucecita a cuestas, pero bueno, gracias a determinados pasos se siguen manteniendo estas tradiciones. 12:20 minutos del mediodía. Si os parece, aquí vamos a hacer un alto en el camino. Enseguida volvemos, un par de minutillos nos llevará esta pausa publicitaria y en breve la aparición de Jesús a María Magdalena. Hasta ahora mismo.
Bien, ya estamos aquí, volvemos en directo y estamos viendo el estandarte de la Hermandad de la Aparición de Jesús a María Magdalena. Sí, y vemos que el color es parecido al anterior, pero este es más bien un color lila, más que morado. Sí, yo en las notas me han dicho color malva. Es el Malva. Malva, exactamente. Queda mejor que el lila. Sí. Bueno, decir que la banda de música que acompaña a las Tres Marías es la agrupación de jóvenes músicos de Alcantarilla. El color distintivo, como hemos dicho, de esta hermandad de la Magdalena es malva. El estandarte, al cual acabamos de ver, fue realizado en 1982 por los talleres de bordado de doña Engracia Segado Ponce, de la ciudad de Lorca. Esta hermandad es la menos numerosa, solo lleva 39 nazarenos, 14 mayordomos y 12 estantes infantiles el paso. La responsable de la hermandad es doña Ana María Manzano González. Su cabo de anda es don José Luis Sáez Sánchez y sus ayudantes Federico Sáez Sánchez, José Luis y David Sáez Sánchez. Y esta ha sido desde su fundación una hermandad femenina, compuesta en sus filas exclusivamente por mujeres. Una apuesta interesante por parte de la Cofradía de Jesús Resucitado en el año 1982. Los camareros del paso son los propios estantes, el arreglo floral realizado por la floristería de Fernando Hijo de Murcia, y el autor de la obra fue el escultor don Antonio Labaña Serrano, y que también todos los años es el encargado de vestir las dos imágenes de que consta el trono. El trono fue realizado en 1982 por don Juan Lorente Sánchez, lo portan 28 nazarenos estantes, tiene un peso aproximado de 1.217 kilos y mide 3,60 de largo por 2,25 de ancho. Dicho esto, volviéndose hacia atrás, vio a Jesús en pie, mas no conocía que fuese Jesús. Díjole Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, suponiendo que sería el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has quitado, dime dónde le pusiste y yo me lo llevaré. Díjole Jesús: María. Volvióse ella y le dijo: Raboní, que quiere decir maestro mío. Díjole Jesús: no me toques, porque no he subido todavía a mi Padre. Mas anda, ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. San Marcos y San Juan mantienen que fue María Magdalena, la pecadora arrepentida de quien Jesús había expulsado a 7 demonios, la primera persona a la que se apareció Cristo después de la resurrección, si bien es tradición de la Iglesia que antes se aparecería a su madre. San Mateo afirma que Cristo se apareció a las mujeres sin especificar nombres, aunque es sabido que entre estas ocupaba un lugar predominante la de Magdala. Hay que decir que este paso, compuesto por 2 imágenes y ornado siempre por un olivo que nos recuerda dónde estaba el Santo Sepulcro, estaba en un huerto excavado en la roca, sigue la descripción que de la aparición hace el Evangelio de San Juan. Cristo se encuentra en pie junto a una olivera que viene a recordarnos, como decía antes, que la escena se produce junto al sepulcro, sito en un huerto próximo al Calvario. El gesto de Jesús debe identificarse con el no me toques evangélico, no li me tangere. María Magdalena, que es imagen de vestir como la del Señor, está arrodillada y se lleva la mano izquierda al pecho. Junto a ella, una jarra nos recuerda que acudió al sepulcro para embalsamar a Jesús. Pues ambas imágenes de este trono, de este paso, la de Jesús es de Varadero y la de María Magdalena está tallada íntegramente por dentro, aunque no está terminada con policromía, dado que se viste la imagen. Como anécdotas, esta imagen desfiló por vez primera el 11 de abril del año 1982, con los hermanos Federico y José Luis Sáez. Un año feliz, ya que también desfilaría con ellos su padre, Federico Sáez García, que precisamente ese año había sido nombrado por el Cabildo Superior de Cofradías Nazareno del Año, enfermando al año siguiente y no volviendo a desfilar más en este paso con sus hijos. Un estante del paso proporciona la olivera todos los años, siendo notorio que algunos años, sobre todo los primeros, estuvieron más de una vez a punto de meterse en un lío por cortar olivera. Así nos lo manifestaban los cabos de anda. Sí, yo hice un reportaje para Diario 16 en el especial de Semana Santa de 1992, significando precisamente las anécdotas que me contaron
los responsables del paso, y una de ellas era esta, que tenían visto un sitio donde les gustaban especialmente las oliveras, donde las tomaban prestadas, digamos, y que alguna vez estuvieron a punto de meterse en un lío. Están robando para el señor. Sí, pero eso de para mayor gloria y honor de nuestros titulares no siempre es bien entendido. No, ¿verdad? Nosotros lo entendemos perfectamente por como buenos nazarenos que somos, o al menos lo intentamos ser. Yo creo que tiene que ser tremendamente difícil vestir estas imágenes cuando el pelo, que también está tallado, ¿no? Hay que meterlo por debajo, no es pelo natural, entonces la tela, a ver cómo la encajas ahí, no sé. Pues para ello, es que me encantaría verlo. Para ello contamos siempre pues, con unos buenos vestidores, y en este caso el propio autor de la obra, don Antonio Labaña, es el responsable, el encargado, que le pide a los cabos de Andrés que cada año lo vista. Claro. Y tiene sus dificultades y su gracia. Desde luego a mí me sería imposible. Pero bueno, sí hay personas que tienen ese don y esa gracia para vestirlo, y así lo hace año tras año. Me contaban, tengo ante mí el reportaje aquel de 1992, y me contaban José Luis y Federico, con motivo de aquella efeméride, de aquellos primeros 10 años de procesión, que ellos estaban desde críos en la cofradía, habían salido en las filas como mayordomos y también cargando, pero solo les faltaba sacar un paso. Y el paso salió, pero antes ocurrieron muchas cosas y se sucedieron las anécdotas. Cuando comenzamos a organizar el paso, vino mucha gente atraída por la idea. Fuimos confeccionando una lista con todos ellos y llegó el momento de reunirlos para explicar de qué se trataba, qué íbamos a hacer y cuánto iba a costar. Acudieron 80 personas y cuando terminamos de explicarlo todo, se quedaron 15. Interesante. También cuentan que un detalle curioso también fue la adquisición de la ropa que visten las imágenes de Jesús y María Magdalena, puesto que fueron a elegir la tela y a comprarla a Valencia. Y para realizar una labor tan delicada y tan propia de mujeres, fueron 4 hombres. Antonio Labaña, el escultor, el padre de los 2 cabos de Andas y ellos 2. Bueno, muy entendidos, ¿no? Porque lo que trajeron de Valencia es lo que estamos viendo. Sí, es la ropa que visten habitualmente estas imágenes, que van elegantemente vestidas. Aquí hay que alabar el trabajo de Antonio Labaña, que la verdad es que le pone un cariño grande al arreglo de las imágenes, de los pasos que él ha realizado. El acompañamiento musical que va detrás de este paso, de esta aparición de Jesús a María Magdalena, corre a cargo de la banda Nuestra Señora del Rosario de la Era Alta. ...12:32 de esta mañana de domingo de Resurrección... La procesión del Cristo resucitado en sus pantallas en Televisión Murciana. Si se acaban de incorporar, sean bienvenidos. Y pasa el paso de la aparición de Jesús a María Magdalena. En breve veremos el estandarte de los discípulos de Maús. Será tras esta banda. ¿Me decías que viene esta banda desde dónde? Desde la Era Alta, de la localidad de la pedanía murciana. Desde la Era Alta. Bueno, vamos a ver aquí una exhibición de bandas de tambores y cornetas de toda la región de Murcia. Sí, y además muchas veces de pueblos muy pequeños. Veíamos al principio una banda de cornetas y tambores del Puntal, de una pequeña pedanía, y ahora vemos otra de la Era Alta. Además que son numerosos, que no son de 20 personas ni nada de eso, que son bastante nutridos. Pues cabe sospechar de que sale prácticamente toda la juventud del pueblo participa en la banda. Y me reafirmo lo que dije antes, me parece un magnífico banderín de enganche estas bandas de cornetas y tambores para la juventud, para ocuparlas en algo provechoso. Pues sí, porque además durante el año sabemos que realizan actos de convivencia, campamentos, etcétera, etcétera, y bueno, pues es fantástico. Ahí tenemos el estandarte, ¿verdad? Sí, y el símbolo identificativo es manifiesto, ¿no? Dice el Evangelio, como leeré a continuación, que le conocieron al partir el pan. Y ahí se ven las manos de Cristo fraccionando el pan, ese gesto identificativo de este paso. Ahí tenemos el estandarte que abre la hermandad de la aparición a los discípulos de Emaús. Su color distintivo es junto con el blanco, como ya vamos diciendo en toda la transmisión, es el marrón.
En esta hermandad está compuesta por 32 nazarenos, no es demasiado numerosa, y 12 mayordomos y 13 estantes infantiles. Pues ya que puntualizaba usted antes sobre el color del paso anterior, a este siempre se le ha llamado ocre. Ocre. Buena precisión. El estandarte, realizado en el año 1980, se realizó en los talleres de bordado de doña Ambrosia Pinar Gómez, de la localidad molinense de la Ribera de Molina. A pesar de su avanzada edad, doña Ambrosia aún confecciona los escudos bordados de la archicofradía que llevan los mayordomos. El jefe de hermandad es don Antonio Almagro, y también citar que el escultor, el paso, que lo veremos también pronto, es de don Antonio Labaña, y ya cuando el realizador nos muestre imágenes del paso iremos contándoles también todos los datos técnicos de este trono. Y esos detalles sobre la mesa que tanto cuida Labaña, ¿verdad? Claro, efectivamente. Y además, esas mesas son muy características en la obra de Antonio Labaña, cuando un paso suyo tiene la oportunidad de vestirlo como se viste esta mesa, y como nos relataba minuciosamente cómo arreglaba la mesa del Domingo de Ramos, del paso de la aparición, del arrepentimiento y perdón de María Magdalena, veíamos todos aquellos detalles minuciosos que escapan por completo a la percepción del espectador, pero que en los que él pone todo el cariño del mundo para que esa mesa de su paso vaya perfectamente vestida. Y eso es lo mismo que vamos a ver a continuación en la mesa de los discípulos de Maús. Esta hermandad, como comentábamos al principio de la retransmisión, fue creada en 1980 y fue la primera de las hermandades de la etapa moderna. El paso, sin embargo, que vamos a ver es de 1983, como hemos dicho antes, sustituyendo a uno anterior, obra de Antonio García Mengual. Puede que no haya ninguna procesión de la Semana Santa de Murcia donde participen tantas mujeres como en esta de Jesús resucitado. Recordemos que hay hermandades completamente femeninas, pero es que aparte también hay muchísimas mujeres que van rigiendo la procesión. Entonces estas circunstancias no concurren en ninguna cofradía murciana, que haya tantas mujeres participando en la procesión. Como nazarenas estantes, en esta todavía no. No, como nazarenas estantes no. Ya sabemos que ayer se producía el debut de las primeras estantes en la Semana Santa murciana, pero estantes de túnica larga, cara cubierta, etcétera, etcétera. Sí. La mujer estante con la cara descubierta todavía. Y la túnica huertana, pues no sabemos cuánto tardaremos en verlo, pero si llega algún día, pues será bienvenido. Y espero que nuestras cámaras sean testigos de dicho evento. Pues ya tenemos ante nosotros el paso de los discípulos de Maús, que, como hemos dicho, en el año 1983 sustituye a otro paso de igual denominación realizado por el escultor de Espinardo Antonio García Mengual. El relato evangélico es muy largo, pero reseñaré simplemente el momento determinante, el momento que representa la escena. Estando juntos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y habiéndolo partido se lo dio, con lo cual se les abrieron los ojos y lo conocieron, mas él de repente desapareció de su vista. San Marcos hace una reseña muy escueta de esta aparición, pues solo indica que Jesús se apareció bajo otro aspecto a dos que iban de camino a una casa de campo. Se deduce fácilmente que se trata de la aparición en el camino de Maús, de la que, sin embargo, San Lucas hace un extenso relato. Entre otros detalles conocemos el nombre de uno de los discípulos, Cleofás. Al fin del párrafo, los dos marchan en busca de los apóstoles, que según el mismo San Lucas, estaban diciendo que el Señor se había aparecido también a Simón, a quien identificaremos con Pedro, una desconocida aparición que ninguno de los evangelistas relata. Este paso del Señor con los discípulos de Maús está formado, como hemos dicho, por tres imágenes: la imagen de Jesús, la principal, y las de los dos discípulos que encontró en el camino de Maús, uno de los cuales se llamaba Cleofás y el otro era el otro. Y en un arranque de ingenio
del escultor Antonio Labaña Serrano, tradujo el otro al lenguaje hebreo y se convirtió en Ajaro, de tal manera que en la banqueta donde se sienta este personaje aparece el nombre de Ajaro. El paso recoge el momento en que, según San Lucas, los discípulos reconocen a Jesús por la forma de partir el pan. Cristo se sienta en un sillón, en tanto que los discípulos lo hacen en banquetas, siguiendo el mismo esquema del paso de la cena, en el que el asiento de la imagen principal, de la de Jesús, es un asiento de mayor categoría que el de los discípulos. La mesa está ricamente adornada, como vemos. El Señor sostiene un panecillo con la mano izquierda y lo bendice con la derecha. Cleofás, que está inspirado claramente en el San Pedro de la Cena salcillesca, se lleva la mano izquierda al pecho y muestra en su rostro la enorme sorpresa que le produce el reencuentro con el Maestro, y el otro discípulo, llamado Ajaro por el escultor, abre los brazos con un gesto de asombro. El cabo de andas de este paso es don Pedro Ángel Cano González, sus ayudantes son don Antonio Cárceles Manzanares y don Pedro Pérez Serrano, excepcionalmente este año con motivo de su jubilación. Las camareras del paso son las hijas del cabo de andas, Victoria, Celia e Inati Cano Serrano. El arreglo floral es de Floristería Fernando Hijo. El escultor, el autor de la obra, como dijimos al principio, don Antonio Labaña Serrano, y todos los años arregla la mesa con toda su vajilla y todas sus viandas. Y también citar que el trono se realizaría en el año 1980 por don José Lorente, lo portan 28 estantes y su peso aproximado es de 1.308 kilos. Me pregunto yo si ya habrá bautizados a algún niño con el nombre de Ajaro. Pues no creo, pero bueno, no sé, igual. Evidentemente lo que sí es cierto es que para inscribir en el registro vale cualquier nombre, pero no para bautizar. Las imágenes están talladas en madera de cedro y con ropas enlienzadas, policromadas y estofadas. El primer paso costeado, este fue dentro de la Cofradía del Resucitado el primer paso cooperativa, que hubo el primer paso costeado íntegramente por los estantes en el año 1979. El año anterior de su salida configuraba la Semana Santa de Murcia 47 tronos, pasando en el año 2005 a 85. O sea que, fíjate, daros cuenta la cantidad de tronos que en estos últimos 30 años se han incorporado a la Semana Santa. La mayoría siguiendo el mismo modo de financiación, que es pues lo que al principio explicaba José Emilio de lo que era el paso cooperativa, dividido entre todos. Tras 25 años del paso se ha producido ya prácticamente todo el relevo generacional, dado que desde los estantes fundadores en la actualidad solamente quedan 6. Sobre la mesa en torno a la cual están los discípulos sentados, como estamos viendo, y entre otras viandas hay un estupendo asado de cordero cocinado por la mujer del cabo de Anda, por Fina Serrano, siempre 12 horas antes de la salida de la procesión. La fruta expuesta en la mesa procede de diferentes lugares, la uva viene de Chile, los melones o sandías de Costa Rica y el resto de la huerta de Casillas, de una de nuestras pedanías murciana y huertana por excelencia. Los discípulos tienen puestos en la banqueta sobre la que están sentados sus nombres, Cleofás y Ajaro, nombre este último que es una traducción literal, como decía José Emilio, del arameo y cuyo significado es el otro. Este año han celebrado su 25º aniversario, en el que han celebrado exposiciones de pintura y al efecto, y además de varias convivencias y cenas de hermandad, organizaron esa exposición de pintura que acabo de decir en la capilla de San José de la iglesia de Santa Eulalia, a cargo de los pintores Juan Antonio Fernández Labaña, Pilar Tasías Almagro y Víctor Rosique López, donde también fue expuesto el trono con sus imágenes y el arreglo de procesión que suele llevar. Por el carácter eminentemente eucarístico del pasaje que se representa en este paso, este año piensan erigir un altar con motivo de la procesión del Corpus. Y de este paso han salido 2 nuevos cabos de andas para la archicofradía, el cabo de andas de María Magdalena y el cabo de andas del lago Tiberíades. A mí me da la impresión, viendo estas imágenes, de que la mesa ha crecido. La mesa me da la impresión de que es más grande de lo que era originalmente. Yo recuerdo las imágenes en una mesa más pequeña y más agrupadas, más cercanas unas de otras. Hemos visto también en esas imágenes que nos ha ofrecido esa cabeza caliente esos detalles que narraba el Domingo de Ramos, el escultor Antonio Labaña Serrano, de esas frutas
con las que delicadamente con cuya pulpa se elaboran flores. Hemos tenido ocasión de ver ahí sobre todo esa sandía abierta. La música que acompaña a esta aparición a los discípulos de Emaús corre a cargo de la Hermandad de la Verónica de Totana. Y recordamos aquellos trucos que nos comentaba Labaña a la hora de poner el vino para que no se caiga. Yo no sé si ustedes estuvieron aquí, fue domingo cuando nos lo contó, la manera que tiene pues, de servirlo en una bolsa de plástico con el nudo puesto abajo. Sí. Entonces así evita que se derrame el vino. Nos contó algunos trucos muy interesantes. Y a mí me contaba un estante de este paso, que ya no sale en el mismo, que él, por todos los medios, uno de sus empeños a lo largo de la procesión era en las paradas del paso, levantar el paso desde la punta de vara de tal manera que consiguiera de una vez por todas sacar el vino de la copa. Difícil lo tendría, con los trucos del señor Labaña, difícil lo tendría. La Verónica de Totana, es la banda de cornetas y tambores. Esta que estamos viendo ahora mismo en imágenes. Por cierto que en esta cuaresma hemos tenido ocasión de ver una magnífica exposición sobre la Semana Santa de Totana en la sala del antiguo convento de Verónicas, donde pudimos admirar varios de los pasos que figuran en aquella Semana Santa. Y ya tenemos ante nosotros el estandarte de la Hermandad de la Aparición del Señor a los Apóstoles, la aparición que tiene lugar en el cenáculo y que resuelve la duda de Santo Tomás. Este es uno de los pasos antiguos de la cofradía, uno de los pasos que procede de la etapa de la Merced. Exactamente, la aparición a Santo Tomás en el Mellizo. El color distintivo, como podemos comprobar, es el verde. El estandarte, que ahora mismo nos lo están ofreciendo en imágenes, fue realizado en 1992 por los talleres de bordado de doña Ana Reinaldos de la ciudad de Lorca, en sustitución del anterior de Casa Lucas de Murcia. La responsable de la hermandad es doña Ascensión Navarro Peñalver, el cabo de andas del paso don Antonio Navarro. Y como novedad, la restauración paulatina de los apóstoles de la aparición. Creo que este año han sido 2 apóstoles los que se han restaurado, que la va realizando el escultor jumillano Mariano Spiteri. El paso que veremos pertenece a la época mercedaria, a la época de la Merced. Fue realizado por encargo de don Antonio Noguera y desfiló por primera vez el día 7 de abril de 1912. Sí, este paso tiene una historia muy curiosa. Era propiedad de la familia Noguera, pero la propiedad de las imágenes estaba distribuida entre 2 hermanos. A uno le correspondía el Cristo y al otro el resto del apostolado. ...12:48 de esta mañana, rozando ya la tarde de domingo de Resurrección. De nuevo cambiamos el color de la capa, cambiamos de hermandad, sí, el verde. Continuando con lo que nos estaba comentando José Emilio Rubio, efectivamente el conjunto escultórico es propiedad de la familia Noguera. A la muerte de su propietario lo heredan sus hijos, don Antonio y don José Noguera Lorenzo. A don Antonio le corresponden las 11 imágenes de los apóstoles y a su hermano don José la imagen del Señor. Esto motiva serios problemas con don José porque él vivía en Alhama de Murcia y todos los años había que transportar dicha imagen con su seguro correspondiente
lo que motivó al cabo de los años y al morir al mismo tiempo don José volver a pasar esta a su hijo. En referencia a don Antonio Noguera, no hubo nunca ningún problema con las imágenes de los 11 apóstoles, incluso hizo un documento que está en poder de la Archicofradía que cedía en usufructo todas las imágenes mientras existiese la procesión del resucitado. Don Antonio Noguera perteneció toda su vida a esta cofradía, siendo presidente de la misma hasta que Dios le llamó a su reino precisamente un domingo de resurrección. En el año 2000 se inicia un proceso de restauración de todos los apóstoles debido al mal estado de conservación. Dicho proceso fue costeado íntegramente por la Archicofradía y, como comentaba José Emilio, se le encarga a don Mariano Espideri Sánchez, restaurador de Jumilla, siendo el objetivo que al llegar el año 2012, fecha en que celebraremos su centenario, estén todas restauradas. En el año 2000 se inicia la restauración del grupo con la figura de San Judas Tadeo. En 2001, Santiago el Mayor, San Felipe en el 2002, San Juan en el 2003, Santiago el Menor en el 2004 y San Pedro y San Andrés en este año 2005. El autor del Cristo es don José Hernández Navarro. Para eliminar por fin todo este tipo de problemas que había tenido el paso, se le encarga a don José Hernández Navarro que lo realice, y así lo hizo en el año 1994. Ahí estamos contemplándolo, magnífico Cristo rodeado de estos apóstoles preciosos que realizaría don Francisco Sánchez Araciel en el año 1912. El trono es de Manuel Ángel Lorente en 1998, de un estilo gótico barroco. Lo portan 40 estantes, su peso aproximado es de 1987 kilos, es de los más pesados de toda la Semana Santa, y tiene unas medidas de 2,50 metros por 5 metros de largo, sin las varas. Su cabo de andas es don Antonio Navarro García y sus ayudantes son don Antonio y don Ramón Navarro Ropero y Ángel Pérez Molina. Sus camareros los estantes, y lo arregla el arreglo floral, todo el esorno floral que lleva se lo hace la floristería San Lorenzo. Hay que decir que este paso ha contado en total con 3 imágenes de Cristo y con 4 etapas en cuanto a los Cristos que han ido saliendo en la procesión. El primer Cristo es el original, evidentemente, del paso, el realizado por Francisco Sánchez Araciel, y ya hemos oído que don José Noguera, quien fue su propietario por su residencia en Alhama, tenía el Cristo en su poder y lo cedía durante unas pocas horas que duraba la procesión, y había que restituirlo inmediatamente. El problema que llegó a estar agravado durante unos pocos años por el hecho de que también llegó a procesionar en Alhama como resucitado la misma mañana de la resurrección, con lo cual la imagen, la procesión de Alhama salía tempranísimo y se recogía muy pronto, y a continuación el Cristo se trasladaba a Murcia para salir también en Murcia. Todos estos problemas fueron los que llevaron en el año 1968 a realizar un nuevo Cristo, del que fue autor don José Lozano Roca. Este Cristo resolvía el problema, pero fue un Cristo que no llegó a satisfacer plenamente las pretensiones de la Archicofradía. Era un Cristo incluso de un tamaño bastante superior al resto de los apóstoles. Un Cristo glorioso, sin duda, pero una imagen que no llegó a encajar dentro del grupo. Esto motivó que pasados unos años se volviera a acudir al Cristo original de Francisco Sánchez Araciel. Pero como los problemas con la propiedad no habían sido resueltos, finalmente la opción fue en 1994, como se ha dicho, la realización de esta bella imagen de Cristo resucitado, de Cristo aparecido a los apóstoles, obra de otro de nuestros comentaristas de esta Semana Santa, José Antonio Hernández Navarro. Deduzco, por la cantidad de figuras que vemos, que es uno de los más pesados de toda la Semana Santa murciana. Es un paso verdaderamente aparatoso, que precisa de un gran trono, en el que además no solamente consta de 12 imágenes, Jesús y los 11 apóstoles que quedan tras la muerte de Judas Iscariote, sino que además son imágenes que no van en torno a una mesa, como ocurre con el paso de Salcillo o de la Cena, o con el paso del lavatorio de González Moreno de la procesión del Miércoles Santo, sino que aquí la complejidad es mayor, puesto que la mayoría de las imágenes van en pie. Hay una variedad de gestos, de miradas muy grande, es un paso de una difícil composición. De hecho, la cofradía y sus estantes han variado muchas veces la disposición de las imágenes dentro del trono, y las fotos antiguas del estreno en el año 1912 y de los años sucesivos, en la época de la Merced, se ve que el planteamiento original del paso, realizado por Sánchez Araciel, no era el que podemos contemplar en la actualidad.
En todo caso, en esa búsqueda constante de una sincronía entre todas las imágenes, pues se ha llegado a esta solución que yo veo bastante acertada y que se parece bastante a la que yo recordaba de mis tiempos de niño. Decir también que la música que acompaña a este trono, a esta imagen, corre a cargo de la agrupación musical de Beniaján. Verdaderamente hay que agradecer a la Cofradía del Resucitado por este aporte a la Semana Santa y por estas incorporaciones de los distintos pasos y ir narrándonos de una forma plástica pues todo lo que es el Evangelio y todo el mensaje importante que esta cofradía nos aporta cada mañana del domingo de resurrección. En realidad nos está aportando el mensaje de Pascua, que es la noticia más humana del cristianismo, pues Dios ha resucitado a su Hijo, Dios ha vivificado la carne, ha vencido a la muerte. La escena que narran los evangelios es la siguiente. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Dijéronle después los otros discípulos: hemos visto al Señor. Mas él les respondió: si yo no veo en sus manos la hendedura de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero que en ellas hicieron, y mi mano en su costado, no lo creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos en el mismo lugar, y Tomás con ellos. Vino Jesús estando cerradas las puertas, y púsose en medio y les dijo: la paz sea con vosotros. Después dijo a Tomás: mete aquí tu dedo y registra mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús les dijo: tú has creído, Tomás, porque me has visto. Bienaventurados aquellos que sin haber visto han creído. Esta aparición a los 11 en el cenáculo es narrada por 3 de los 4 evangelistas: San Marcos, San Lucas y San Juan. El primero dice que los apóstoles estaban a la mesa y añade que les recriminó su incredulidad. Mientras tanto, San Lucas señala que sintieron miedo al ver aparecer a Cristo y que el Señor les enseñó los manos y los pies y comió con ellos para demostrar que no era un espíritu. Finalmente, San Juan narra 2 apariciones, la primera que se produce sin Santo Tomás y la segunda que es la recogida precisamente en el paso de Santa Eulalia. El discípulo amado hace mucho hincapié en que Jesús apareció estando las puertas cerradas. Vemos cómo se marcha el paso hacia la calle Apóstoles e inmediatamente nos mostrarán la siguiente hermandad, que es la de la aparición en el lago de Tiberíades o mar de Tiberíades. Pero antes vamos a hacer una pausa publicitaria. En 3 minutos alcanzamos la 1 de la tarde.